Hoy le presentaremos con mi compañera de la Universidad, Diego Portales, Tatiana Acevedo. Genesis Herbert. y yo, Britney Cifuentes, el estado de costo y el estado de resultados por el método de absorción y el método variable. El Matemático Limitado es una empresa dedicada a fabricar calculadoras científicas y financieras para el mes de agosto del presente año. Nos entrega la siguiente información. Comisiones sobre las ventas, 10% de las ventas por 4.653.960 pesos, arriendo planta productiva por 600.000 pesos, remuneraciones del personal de marketing y administración por 145.000 pesos, remuneraciones del gerente y la secretaria de producción por 1.600.000, remuneración del personal de aseo, 40% fábrica, por 900.000 pesos, la amortización de activos intangibles usados en la producción por 100.000 pesos, saldo inicial de productos en proceso, 0 pesos, el consumo de servicios básicos, 60% producción por 300.000 pesos, saldo final de productos en proceso, solo calculadoras financieras por 200.000 pesos, saldo inicial de productos terminados, calculadoras financieras, 100 unidades, saldo final de productos terminados, calculadoras financieras, 100 unidades también, saldo inicial de la cuenta, productos terminados, calculadoras científicas, 150 unidades. Los bonos del personal de fabricación por 360.000 pesos, la depreciación de equipos de producción por 800.000 pesos, la depreciación de equipamiento de ventas por 140.000 pesos y el sueldo del personal que produce calculadoras, 1.600.000 para las financieras y 1.250.000 para las científicas. El detalle de la materia prima utilizada por la compañía en la producción es la siguiente. La materia prima común, con un saldo inicial de 1.000.000 de pesos, un saldo final de 1.400.000 y una compra de 800.000 pesos. Materia prima A. Su saldo inicial es de 300 unidades a 1.800 cada una, un saldo final de 400 unidades, una compra con el precio que cae un 10% respecto del inicial. La materia prima B, con un saldo inicial de 500 unidades a 2.100 cada una, un saldo final de 400 unidades y una compra por el precio que aumenta un 20% respecto del inicial. Sabemos que el 1 se utiliza para ambos productos, o sea, ambos ocupan la misma cantidad. 2 se utiliza solo para calculadoras financieras y 3 se utiliza solo para las calculadoras científicas. Como antecedentes adicionales tenemos que las calculadoras científicas utilizan 1,5 unidades de materia prima A y las calculadoras financieras 3 unidades de materia prima B. También se utiliza el método FIFO para tratar el movimiento del inventario. Los TIF se distribuyen un 60% para las calculadoras científicas y el resto para las calculadoras financieras. También se vendieron 400 calculadoras científicas y 300 calculadoras financieras. El número de calculadoras financieras que quedaron fueron de 100 unidades. Por último, el costo unitario de producción de los últimos meses es el siguiente. Calculadoras científicas en mayo fueron 10.000, en junio 11.000, en julio 12.500. Por otro lado, las calculadoras financieras en mayo 15.000, en junio 16.000 y en julio 17.000. El ejercicio nos dicen que están fabricando dos tipos de calculadoras, las científicas y las financieras. Para empezar, comenzaremos con la clasificación. Gastos fijos, gastos variables, costo indirecto de fabricación fijo, costo indirecto de fabricación variable y el MOD, que es mano de obra directa. Donde fijo son independientes de la producción que se haga en el periodo y variable depende de la producción que se realiza en el periodo. Comenzamos con las comisiones sobre las ventas del 10% de las ventas, que es un gasto variable por un monto de 4.653.960 pesos. Seguimos con el arriendo planta productiva por 600.000 pesos, que es un CIF fijo.
Las remuneraciones del personal de marketing y administración por 145.000 pesos, un gasto fijo. La remuneración del gerente y la secretaria de producción, un CIF fijo por 1.600.000. La remuneración del personal del aseo, que el 40% va en CIF fijo y el 60% es un gasto fijo. La amortización de activos intangibles usados en la producción llega a ser un CIF fijo por 100.000 pesos. Como en el saldo inicial no hay un monto, no se agrega ninguna de esas clasificaciones. El consumo de servicios básicos, 60% de producción en el CIF variable y el 40% en los gastos variables. El saldo final de productos en proceso de calculadoras financieras, tanto como el saldo inicial de productos terminados, el saldo final de productos terminados y el saldo inicial de la cuenta de productos terminados no se agregan en la clasificación. Bonos del personal de fabricación por 360.000 pesos en CIF variable, siendo un costo indirecto de fabricación. La depreciación de equipos de producción por 800.000 pesos agregados en el CIF fijo. Y la depreciación de equipamiento de venta por 140.000 pesos agregado en los gastos fijos. El sueldo del personal que produce calculadoras, separadas por 1.600.000 y 1.250.000, dependiendo de la calculadora, va en mano de obra y la suma de ellas es 2.850.000. Los totales son las sumas en los gastos fijos serían 825.000 pesos, en los gastos variables 4.773.960 pesos, en los CIF fijos 3.460.000, en los CIF variables 540.000 pesos y en la mano de obra directa 2.850.000 pesos. Eso sería la clasificación al empezar el ejercicio. Ya, para empezar a realizar el método el estado de costo por el método de absorción, necesitamos saber algunos datos que el ejercicio en sí no nos entrega. Para esto, en primer lugar, vamos a hacer el flujo físico de productos terminados, donde vamos a encontrar o donde vamos a saber cuánta producción tuvimos o hicimos durante el periodo. Para esto vamos a tener un saldo inicial, una producción, una venta y un saldo final en las calculadoras científicas y en las financieras. El ejercicio nos dice que al inicio del periodo teníamos 100 unidades para las calculadoras financieras y 150 unidades para las calculadoras científicas. Entonces, acá teníamos 150 y 100 para las financieras. La producción en el ejercicio no los dan, así que lo dejamos en blanco. Más abajo en el ejercicio se nos dice que teníamos una venta de 400 calculadoras científicas y 300 calculadoras financieras. 400 calculadoras científicas y 300 financieras. También en el ejercicio se nos comenta que al final del periodo quedaron 100 unidades de calculadoras financieras. Y como no se nos dice nada de cuántas quedaron en científica, asumimos que quedaron 0. Ahora nos faltaría encontrar solamente la producción. Acá, como podemos ver, al inicial se le suman las producciones y se le resta la venta, que eso sería igual a un final. Entonces, por medio de descarte o por medio de separación, encontramos la producción, que serían las ventas menos el saldo inicial y nos daría un monto de 250. Lo mismo con la financiera y nos daría un monto de 300 unidades. Entonces, en el periodo
produjimos 250 calculadoras científicas y 100 financieras. Ahora necesitamos saber cuánto compramos, porque en el ejercicio también se nos dice que tuvimos una compra. Acá. Se nos dice que al principio tuvimos 300 unidades de calculadora financiera y 500 unidades de calculadora científica, por lo que lo colocamos acá. Las compras no se nos dan, por ende lo dejamos en 0. El consumo se nos dice que las calculadoras científicas utilizan 1,5 de materia prima y las calculadoras financieras 3 unidades de materia prima. Por ende, calculamos la producción por el factor que se nos dice y nos da un monto de 375 unidades para las calculadoras científicas y 900 unidades para las calculadoras financieras. Se nos da un final también que nos dice que fueron 400 unidades para ambas calculadoras. Donde lo colocamos y hacemos el mismo proceso que el flujo físico anterior. Donde nos dan que compramos 275 calculadoras científicas y 1000 financieras. Como sabemos, en estado de costos no puede ir por unidades, sino que tiene que ir con sueldos o montos, donde ahora tenemos que hacer el flujo físico, lo mismo que hicimos arriba, pero en pesos. Se nos dice que al principio en calculadoras científicas teníamos 500 unidades a 2100 cada unidad. Entonces multiplicamos 500 por 2100 y nos da 1.050.000. Y lo mismo con las financieras, que nos da 540, que serían los 300 por los 1008. Las compras, para sacar las compras tenemos que multiplicar nuestra compra, que serían los 275, por el precio, que serían los 2100, más se nos dice que las compras en las calculadoras científicas aumentaron un 20%. Entonces, calcularíamos las compras por el precio más el aumento. Y eso nos da 693.000. Lo mismo para las financieras, pero se nos dice que el precio cae en un 10%. Por ende, multiplicamos las compras por el precio de los 1008 y la disminución, que sería del 0,9%. Y eso nos da un monto de 1.620.000 pesos. El consumo no lo tenemos, así que lo dejamos en blanco. Y el final sería el final del flujo físico anterior, que serían las 400 unidades, por el nuevo precio, que para las calculadoras científicas aumenta en un 20%, que sería 2.520, y eso nos da un monto de 1.008.000. Y para la financiera serían las 400.000, pero por un monto de 1.620, y eso nos da 648.000 pesos. Entonces ahora, por el mismo proceso que ocupamos en los flujos físicos anteriores, encontramos el consumo y nos da 916.818 para la materia prima B, que sería la calculadora científica, y 1.730.182 para las calculadoras financieras. Acá podemos ver una tablita donde tenemos también un flujo físico, pero para sacar el precio unitario de cada calculadora. En el ejercicio se nos dice que tenemos un saldo inicial de 1.000.000, por lo que lo colocamos. Dice que tenemos una compra de 800.000 pesos y un final de 1.004.000. Entonces, por el mismo proceso que hicimos los flujos físicos anteriores, encontramos el consumo, despejando y el consumo sería de 400.000 pesos. Entonces, acá podríamos sacar el precio unitario de común de ambas calculadoras, donde pescamos el consumo, lo dividimos por la producción de ambas calculadoras, que serían los 300 y los 250, donde nos da un monto de
727,27 precio unitario de ambas calculadoras juntas. Y ahora para sacar el precio unitario de cada calculadora, por ejemplo, de la científica y de la financiera, para la científica multiplicamos el precio común por la cantidad producida, que nos da eso, y para la financiera el mismo método. Entonces ahí tenemos el costo unitario para cada calculadora. Ahora, nos vamos al estado de costos. Acá se nos dice que tenemos un consumo de material directo, que es la MPD, tenemos un consumo de mano de obra y los costos indirectos de fabricación, que esto sumado nos da un costo de fabricación o un total de costos de fabricación. A esto se le suma el inventario inicial de productos en proceso, es donde nos da el total de productos para terminar. A esto se le resta el inventario final de productos en proceso y nos da un igual del total de productos terminados. Se le suma el inventario inicial de productos terminados y nos da un total de productos para la venta. Se le resta el inventario final de productos terminados y tenemos un costo de venta. Entonces vamos a traspasar los datos de los flujos físicos que hicimos anteriormente. El consumo de material directo nos dice que son 9,16,8,18. ¿De dónde sacamos ese monto? De acá, del consumo en el flujo de pesos. Eso consumimos para las calculadoras científicas. Y para las calculadoras financieras también lo sacamos del mismo flujo físico, que sería 1.730.182. El consumo de mano de obra se nos da explícito en el ejercicio acá. Ya acá en la clasificación dice el sueldo personal, que es 1.600.000 para las calculadoras científicas y 1.250.000 para la financiera, donde la clasificamos y nos da un total de 2.850.000. Tenemos los costos indirectos de fabricación, que acá en la clasificación nos dio que eran 4 millones, que los costos serían los costos fijos más los costos variables. Entonces colocamos el total y el ejercicio nos dice que son el 60% para las calculadoras científicas y el 40% para las calculadoras financieras. Entonces eso nos da un total, lo sumamos las tres, nos da un total para las científicas de un costo de fabricación de 4.566.818, para las financieras 4.930.182 y en total nos da nos da 9.497.000 pesos. En inventario inicial de producto en proceso, el ejercicio nos dice que no tenemos nada, por ende colocamos 0, nos da un total de 0. Entonces, el total de productos para terminar sería la resta del costo de fabricación, perdón, la suma del costo de fabricación más el inventario inicial, que sería el mismo monto. Dice, se le resta ahora el inventario final en producto en proceso. Para las calculadoras científicas no nos entregan ningún monto, entonces asumimos que es 0. Y para las financieras se nos dice que son 200.000 pesos. Acá está. Saldo final para el producto en proceso para las calculadoras financieras. Por ende, estos 200.000 pesos se los restamos al total de productos para terminar. Donde en las calculadoras financieras nos da un total de productos terminados de 4.730.182.000. Y en las calculadoras científicas, el mismo monto de arriba. Tenemos un inventario inicial de productos terminados, que para las calculadoras científicas es de 1.875.000 y para las financieras de 1.007.000. ¿De dónde sacamos estos montos? Acá sería nuestra unidad inicial, que sería para las calculadoras científicas 150 unidades, que son sacadas de acá, por el precio del mes anterior, que sería julio, ya que estamos en el periodo de agosto, que sería 12.500. Entonces multiplicamos los 150 por 12.500 y nos da 1.875.000. Y para la financiera lo mismo. Teníamos al inicio del periodo 100 unidades y la multiplicamos por el saldo anterior, que serían los 17.000, y nos da 1.700.000 pesos. Entonces eso se lo sumamos al total de productos terminados y nos da un total de productos para la venta, que son
para las calculadoras científicas, 6.441.818 y para las calculadoras financieras, 6.430.182. Como después a eso le restamos el inventario final de productos terminados, como sabemos, en las científicas no quedaron ni una unidad y para la financiera quedaron 100. Entonces, para esto, tomamos el total de productos terminados, lo dividimos por las 300 unidades que fueron nuestra producción y las multiplicamos por las 100 unidades que quedaron al final. Y eso nos da 1.576.727. A eso se lo restamos al total de productos para la venta y nos da un costo de venta para las calculadoras financieras de 4.853.455 y para las científicas de 6.441.818. Entonces, ahora nos podemos ir a realizar el estado de resultados por el método de absorción. El ejercicio nos dice que tuvimos una comisión sobre la venta del 10%, o sea, de 4.653.960. Entonces, para encontrar nuestras ventas, las comisiones las dividimos en el 10% y nos da el total de las ventas, que serían 46.539.600.000 pesos. El costo de venta lo traemos del estado de costos, que es este total, la suma de las calculadoras científicas y las calculadoras financieras, que es de 11.296.273. Entonces lo ponemos acá y se lo restamos a las ventas, donde la resta de eso nos da el margen bruto de 35.244.327.000 pesos. Los gastos. Como el método absorbente constituye los gastos fijos y los gastos variables, sería la suma de los gastos fijos y los gastos variables, que son 5.598.960. Entonces, los gastos se los restamos al margen bruto y nos da un RAI, el resultado del ejercicio, de 29.645.367. Y ahí estaría nuestro ejercicio realizado por el método de absorción, donde tenemos el método o el estado de costos y el estado de resultados. Ya. Ahora vamos a explicar cómo se resuelve este ejercicio por el método de variable o método variable. Bien, primero recalcar que obviamente solamente podemos ocupar los valores, los datos que sean variables, ya sean gastos, ya sea costos fijos, perdón, costos de fabricación, y eso, porque así lo clasificamos acá. Entonces, nos vamos a nuestro estado de costos y vamos con la primera línea, que es el consumo de material directo. Ok, esto, los primeros valores, tanto para científica y financiera, va a ser exactamente igual que el de absorción, ya que esto se trajo desde acá, desde el flujo en pesos de productos terminados en el consumo. A lo mismo que con las financieras, el de acá. Luego eso se suman y nos da un total de 2.647.000 pesos. El consumo de mano de obra no se considera, porque no se considera porque el MOD no aplica a algo variable. Siempre va a ser algo fijo. ¿Ya? Siempre va a ser, siempre va a ser algo fijo. ¿Por qué? Porque ahí entra, no sé, el tema de los sueldos de los trabajadores. Entonces, el consumo de mano de obra no es variable. Siempre tiene que ser fijo, fijo, fijo. Así que no se considera, por lo tanto, es cero. En este caso no se puso nada. Luego, los costos indirectos de fabricación, que eso lo sacamos nosotros de acá, cuando clasificamos, que está aquí. En el CIF variable, el total que nos dio de los 180.000 y los 360, los 540, que es el total, teníamos nosotros el total, pero que a nosotros nos decían que el 60% iba a ser para científicas y el 40%, o sea, el restante va a ser para financieras. Entonces ahí nosotros calculamos, y los 540 se reflejan en cada una de las calculadoras.
Luego los costos de fabricación simplemente se suman. El consumo de material directo, el consumo de mano de obra y los costos directos de fabricación, que en este caso para científicas nos dio un total de 1.240.818 pesos. Y lo mismo con la financiera, se suman los tres valores anteriores y nos dio un valor de 1.946.182. Y luego el total obviamente se suman ambos valores y nos da 3.187.000. Luego tenemos el inventario inicial en producto en proceso, que en este caso no tenemos, al igual que el costo de absorción, o sea, perdón, del método de absorción, no tenemos, por lo tanto no se considera nada. Que básicamente, al igual de producto en proceso, perdón, productos para terminar, como no teníamos nada, se debería haber sumado con el costo de fabricación, pero como tenemos cero, se mantienen igual los tres valores hacia abajo en el total de productos para terminar. Luego eso se tendría que restar con el inventario final de producto en proceso, que en este caso para científica no tenemos nada, y para financiera tenemos 200.000, que eso ya estaba fijado, que queda exactamente igual al inventario de producto en proceso en métodos de absorción. Luego eso nos va a dar igual al total de productos terminados, que al igual que el otro se tienen que, en este caso, restar con el total de productos para terminar y el inventario final de productos en proceso. Con las científicas, como no tenemos nada en productos en proceso, queda exactamente igual el valor al del total de productos para terminar. Y en el caso de las financieras se tendría que restar con los 200.000, que nos dio 1.746.182. Y el total también, al igual que los otros, se suman y nos dio 2.987.000 pesos. Luego tenemos el inventario inicial de productos terminados, que en este caso se tendría que multiplicar las unidades iniciales de científica y financiera, que en este caso las científicas son 150 unidades, por 12.500, que esos 12.500 se reflejan en el inventario inicial del mes anterior, o sea, como el monto del mes anterior, que en este caso son 12.500, que si no me equivoco es lo mismo que, sí, es lo mismo que el método de absorción. Y al igual que las financieras, por la cantidad, que en este caso son 100 en financiera, también por los 12.500. Perdón, en este caso por 17.000, que es financiera. Que de hecho, si no se acuerdan, estaba acá, en esta tabla, cuando se explicó el ejercicio. Bueno, luego eso se suma, al igual que los anteriores, y nos dio 3.575.000. Luego tenemos el total de productos para la venta, que aquí se suma el total de productos terminados con el inventario inicial de productos terminados para que nos dé el total de productos para la venta. Que en este caso, para financieras, nos dio 3.115.818. Y para para las científicas nos dio 3.115.818. Y para las financieras nos dio 3.446.182. Porque sumamos los dos anteriores. Y la suma de ambos nos dio 6.562.000. Luego tenemos el inventario final de productos terminados, que se tienen que restar a los productos para la venta, que en este caso para científicas tenemos 0. Y para las financieras tenemos el siguiente dato, que sería el total de productos terminados dividido en 300 unidades, que fue lo de producción, sí, lo que quedó de producción, y se multiplica por 100, simplemente eso. Y nos dio 582.061. Que en el caso de aquí del estado de absorción, perdón, método de absorción, en el estado de costo, es lo mismo, el mismo como formato, solamente que distintos valores. Y luego ya para el costo de venta, simplemente se tiene que restar, no, perdón, el costo de venta se designa por los precios y las cantidades.
En este caso nos dio en científicas 5.491.818 y en las financieras nos dio 5.486.788, dándonos un total de las dos de 10.978.606. Ok. Ahora nos vamos a ir a hacer el estado de resultado con el método variable, donde tenemos dos, tenemos casi los mismos, no, en realidad no son casi los mismos, pero sí es como parecido al del estado de resultado del método del método absorbente. Entonces, en ventas, ¿nosotros qué vamos a considerar en ventas? Vamos a considerar lo siguiente. Al igual que el, al igual que el método de absorbente, tenemos que tomar nuestras ventas, las comisiones de ventas, o puede ser acá, o puede ser acá, cualquiera de los dos, y lo tenemos que dividir por el 10%, ya que al igual que el anterior, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, nos va a dar exactamente los mismos valores porque se calcula de la misma forma. Ahora, los costos variables tenemos que sacarlos de acá, de aquí. ¿Qué va a ser? Exactamente igual a el gap variable va a ser la suma del total de los gap variables con la suma de los sys variables, ¿ya? Porque esos son todos los costos. Entonces, nos dio un monto de 5.313.960 pesos, ¿ya? De nuevo, lo explico porque se suman, en los costos variables se tienen que sumar el total de los gas variables con el sys variable, ya que en este caso los sys variables son 540.000 y el total de los gas variables son 4.773.960. Ya, luego tenemos el margen de contribución que simplemente se tiene que restar las ventas con los costos variables. En este caso nos da 41.225.640 pesos. Luego los costos fijos, son simplemente los costos fijos, el total de costos fijos, que en este caso son 3.460.000 pesos. ¿Ya? Que lo sacamos de aquí. Costos fijos, que fue la suma de todo esto. Y el RAI, que es el resultado del ejercicio, es simplemente la resta entre el margen de contribución contra los costos fijos. Y nos dio un total de 37.765.640. Entonces, hicimos el ejercicio en base a, obviamente, calcular los flujos físicos, clasificar cada línea con cada valor, ver qué valor correspondía a qué cosa. De ahí podemos también sacar los métodos de absorción, que es el más común, que se utiliza, que es con todos los costos fijos, los montos fijos. Y luego ya vimos cómo sería con el tema variable, que en realidad varía en el tema de la determinación de ciertos montos. Y también, obviamente, recalcar el tema del mod, que el mod no es variable, ya, porque el mod abarca todo lo que es, obviamente, mano de obra, donde se le aplica el tema de los sueldos de trabajadores, remuneración, etc. Y como el sueldo no es variable, simplemente no aplica en el método variable. Y haciendo el estado de resultados nos damos cuenta que claramente el método variable da mucho más el resultado de ejercicio que con el método absorbente.
No estamos con el fin de comparar, pero sí nos damos cuenta obviamente que por lo menos da alrededor de 8 millones más que el otro. Y eso, más que nada, espero que se haya entendido, espero que, nada, que haya servido esta mini representación de cómo se calcula un simple ejercicio con dos distintos métodos y tratar también de clasificar, de ver dónde salen ciertos valores y todo eso. Muchas gracias por la atención.